Bienvenidos. En este video conoceremos cómo México pasó de la caída de Tenochtitlan en 1521 al inicio de la Guerra de Independencia en 1810. Durante este periodo surgió la Nueva España. Se transformó la organización política, social y económica del territorio y comenzaron los cambios que dieron origen al movimiento independentista. Comencemos. En 1521 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, la caída de México Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica. Después de varios enfrentamientos, las tropas de Hernán Cortés, apoyadas por pueblos indígenas aliados, como los tlaxcaltecas, derrotaron a los mexicas y capturaron a Cuauhtémoc, su último tlatoani. Este acontecimiento marcó el fin del dominio mexica y el inicio de la presencia española en el territorio. La conquista no solo representó un cambio de gobernantes, sino también una transformación profunda en la organización política, económica, social y cultural de la población. Después de la conquista, la corona española comenzó a organizar los territorios bajo su control. En un inicio se establecieron diferentes formas de administración, pero con el crecimiento de la población y de las actividades económicas, fue necesario crear una estructura política más organizada. Por esta razón, en 1535 se creó oficialmente el Virreinato de la Nueva España, una institución que permitió a España gobernar sus territorios americanos en representación del rey. El primer virrey fue Antonio de Mendoza, quien tenía la responsabilidad de aplicar las leyes, supervisar la recaudación de impuestos, mantener el orden y administrar el territorio. La capital del virreinato fue la Ciudad de México, construida sobre las ruinas del antiguo México Tenochtitlan. El gobierno de la Nueva España estaba controlado principalmente por la corona española. Aunque el virrey era la máxima autoridad en el territorio, existían otras instituciones encargadas de diferentes funciones. La Real Audiencia era responsable de impartir justicia y apoyar en la administración del gobierno. Los ayuntamientos se encargaban de organizar las ciudades y resolver asuntos locales. Sin embargo, las decisiones más importantes dependían de las autoridades españolas. De esta manera, la Nueva España mantuvo un sistema político donde el poder estaba concentrado en la corona española y en los funcionarios enviados desde España. La economía de la Nueva España se basó principalmente en la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. La minería fue una de las actividades más importantes, especialmente por la extracción de plata en regiones como Zacatecas y Guanajuato. Estos recursos beneficiaron principalmente a la corona española y fortalecieron la economía del imperio. La agricultura también tuvo un papel fundamental. Se cultivaban productos originarios de América como el maíz, el cacao y el chile, además de productos introducidos por los españoles como el trigo y la caña de azúcar. El comercio permitió conectar a la Nueva España con otros territorios del Imperio Español y facilitó el intercambio de productos entre América, Europa y Asia. La sociedad novohispana estuvo marcada por grandes diferencias entre sus habitantes. La posición social dependía principalmente del origen y del lugar de nacimiento de las personas. En la parte más alta se encontraban los peninsulares, que eran españoles nacidos en Europa, quienes ocupaban los principales cargos políticos y administrativos. Después se encontraban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, y aunque tenían buena posición económica, no tenían las mismas oportunidades para ocupar cargos importantes. También se encontraban los mestizos, indígenas y personas de origen africano, quienes realizaban diversas actividades económicas y laborales, pero enfrentaban mayores desigualdades dentro del sistema colonial. Esta división social generó diferencias que con el tiempo provocaron inconformidades entre distintos grupos de la población. La Iglesia Católica tuvo un papel central durante el virreinato. Después de la conquista, diferentes órdenes religiosas llegaron al territorio con el objetivo de evangelizar a los pueblos indígenas y difundir el cristianismo. Franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas participaron en este proceso, creando misiones, escuelas y espacios de enseñanza religiosa. Sin embargo, la evangelización también provocó cambios importantes en las tradiciones y formas de vida de los pueblos originarios, debido a la imposición de nuevas creencias y prácticas culturales.
Durante el siglo XVIII, la corona española implementó las llamadas reformas borbónicas, una serie de cambios destinados a fortalecer el control sobre sus territorios y aumentar los ingresos de la monarquía. Estas reformas modificaron la administración, aumentaron algunos impuestos y limitaron parte del poder que tenían ciertos grupos dentro de la Nueva España. Aunque buscaban mejorar el funcionamiento del imperio, generaron inconformidad entre varios sectores, especialmente entre los criollos, quienes comenzaron a cuestionar las desigualdades del sistema colonial. Durante los últimos años del virreinato aumentaron las inconformidades entre diferentes grupos de la sociedad. Aunque la Nueva España era un territorio rico, existían profundas desigualdades políticas y sociales. Los criollos buscaban tener mayor participación en el gobierno, mientras que otros sectores estaban afectados por las condiciones económicas y sociales del sistema. Además, las ideas de la Ilustración que defendían principios como la libertad y la igualdad ante la ley comenzaron a influir entre algunos grupos de la población. En 1808, la invasión napoleónica a España provocó una crisis política en la monarquía española. La ausencia del rey Fernando VII generó incertidumbre sobre quién debía gobernar los territorios americanos. En la Nueva España, estas tensiones aumentaron y finalmente llevaron al inicio del movimiento de independencia. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la población de Dolores, Guanajuato, a levantarse contra el gobierno virreinal. Este acontecimiento marcó el inicio de una lucha que transformaría la historia de México. Entre 1521 y 1810, el territorio vivió grandes transformaciones. La caída de Tenochtitlan dio paso al establecimiento de la Nueva España, un periodo de casi 3 siglos en el que cambiaron la política, la economía y la sociedad. Comprender este periodo permite conocer cómo se formó México y por qué los acontecimientos de 1810 marcaron el comienzo de una nueva etapa histórica.